En el tema 4 se estudian las derivadas y las funciones derivables. El primer problema nos pregunta que si es derivable la función f de x igual a x partido x cuadrado más 1. Por lo tanto, nosotros lo que tendríamos que averiguar es si es posible derivar esa función. Esa función es un cociente, es decir, que si intentamos hallar su derivada, nos sale que f' de x es la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, 2x, por el numerador sin derivar, partido el denominador al cuadrado. Es decir, estamos aplicando la fórmula que nos dice que si nosotros tenemos una función que es el cociente de otras dos, la derivada de h es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar, partido el cuadrado de la segunda o denominador. Esta es la derivada del cociente y es lo que hemos aplicado aquí para hallar la derivada de la función x partido x cuadrado más 1. Si hacemos operaciones aquí, nos queda que esto es x cuadrado más 1 menos 2x cuadrado partido x cuadrado más 1 al cuadrado. Simplificando arriba me queda 1 menos x al cuadrado y abajo me queda x cuadrado más 1 al cuadrado. Esta sería, por tanto, la derivada de la función y como vemos, esta derivada no presenta problemas en ningún punto. X cuadrado más 1 siempre será un número positivo, nunca tomará el valor 0 y por tanto esta función es derivable en todo R, porque la función no presenta problemas en ningún punto. Por tanto, nosotros podemos asegurar que f de x es derivable en todo R. ¿Qué relación existe entre las funciones continuas y las funciones derivables? Nosotros podemos asegurar que si una función es derivable, entonces es continua. Una función derivable siempre es continua. Es decir, la implicación es derivable implica continua. Si una función es derivable, entonces es continua. Entonces la afirmación, ¿las funciones continuas son derivables? No es cierta. Si una función puede ser continua, pero puede no ser derivable. Un ejemplo de esa función la tenemos, por ejemplo, si nos representáramos una función que hiciera pues, una especie de valor así. Es decir, que fuera un ángulo. Esta función es continua, pero no es derivable, porque en el punto 0 esa función no es derivable. Esta sería, por ejemplo, la función f de x, definida como menos x si x es menor que 0, o como x si x es mayor o igual que 0. Esa función es continua, pero no es derivable. Por tanto, no es cierta la afirmación, que si una función es continua, entonces es derivable. ¿Existen funciones derivables que no sean continuas? Tampoco. Acabamos de decir que toda función derivable siempre es continua. Por lo tanto, la afirmación correcta es esta de aquí. No existen funciones derivables que no sean continuas, porque acabamos de decir que toda función derivable siempre es continua. O lo que es lo mismo, no existen funciones derivables que no sean continuas. En este problema nos dan esta función definida a trozos, como x, si x es negativa, como x más 1 en el intervalo 0, 1, y como x cuadrado más 1 a partir del valor 1 para la x. Y nos preguntamos si esta función es continua o derivable en los límites de los intervalos, es decir, en el punto 0 y en el punto 1. Para ver si la función es continua en el punto 0, lo primero que hacemos es hallamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x y el valor f de 0. Hemos dicho que la función sería continua en x igual a 0 si estos tres valores coinciden. ¿Cuánto vale f de 0? Bueno, pues en el punto 0, que es donde la x es mayor o igual que 0, vale x más 1. Luego esto es 1. ¿Cuánto vale el límite de la función cuando x tiende a valores más pequeños que 0? Pues cuando x tiende por valores negativos, la función que tenemos que aplicar es x. Luego, cuando x tiende a 0 por valores negativos, la función es x y esto es 0. Y cuando x tiende a 0 por valores positivos, pues la función es x más 1 y por tanto el límite cuando x tiende a 0 es 1. Luego el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda no coincide con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Y por tanto la función no es continua en x igual a 0.
y por tanto tampoco sería derivable, porque ya sabemos que es necesario que sea continua para que sea derivable. Por lo tanto, la función no es ni continua ni derivable en x igual a 0. Vamos a hacer lo mismo para 1. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x? ¿Y cuánto vale f de 1? Bueno, pues f de 1 nosotros vemos que vale 1 más 1, 2, porque la función que hay que aplicar es esta de aquí. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda? Pues cuando tiende a 1 por la izquierda, la función que hay que aplicar es x más 1, es decir, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. ¿Y eso cuánto vale? Pues 2, 1 más 1, 2. Ese es el límite de la función por la izquierda. ¿Y por la derecha? Pues por la derecha la función que hay que aplicar es, esto es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrado más 1. ¿Y qué hay que hacer? Pues sustituir el punto 1, esto es 1 más 1, 1 al cuadrado más 1, esto es 2 también. Luego el límite existen, los límites laterales existen, son iguales y además es igual a la función. Luego la función en x igual a 2 es continua. Por lo tanto podemos comprobar si la función es derivable. Es decir, ¿cuánto vale la derivada de la función f' de x? Pues vale 1 si x es menor que 0. 1 si x está entre 0 y 1. Y 2x si x es mayor que 1. Por lo tanto, en el punto 1, la derivada vale 1. Pero ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 de f' de x por la derecha? Pues vale 2x, es decir, vale 2. Por tanto, no coincide el valor de la derivada con su límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Por lo tanto, la función no es derivable en x igual a 1. Por tanto, podemos concluir que la función f de x no es derivable ni en 0 ni en 1. Es derivable en todo r menos los puntos justamente 0 y 1, que son los puntos de discontinuidad de la función definida a trozo. Es derivable en r menos 0, 1. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz cuadrada de x cuadrado más 1? Para hacer este ejercicio nosotros podemos aplicar la siguiente fórmula. Si tenemos una función h de x definida como la raíz cuadrada de una función f de x, su derivada sería igual a 1 partido 2 veces la raíz de la función por la derivada de la función que está dentro de la raíz. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es saber que cuando nosotros tenemos la raíz de una función, es lo mismo que elevar esa función a un medio. Y por tanto podemos intentar aplicar la regla de las funciones que son de la forma f de x elevado a n. Nosotros sabemos que si tenemos una función que es de la forma una función elevado a n, su derivada sería igual al exponente por la función elevado a 1 menos por la derivada de la función. Si aplicamos este caso al caso particular de cuando la función es una función elevado a un medio, entonces la derivada sería, en vez de n, ponemos un medio de la función elevado a un medio menos 1 es menos un medio por la derivada de la función. Elevar a menos un medio es lo mismo que poner 1 partido la función elevado a un medio. Es decir, una potencia de exponente negativo es 1 partido la potencia positiva por la derivada de la función. Y por tanto esto nos queda, elevar a un medio, lo mismo que la raíz cuadrada, esto nos queda f' de x partido 2 veces la raíz de f de x. Esta fórmula es exactamente igual que esta y por tanto son las dos maneras de hallar la derivada de una raíz cuadrada. Si lo aplicamos al caso particular de este problema, tendríamos que f' de x es igual a 1 partido 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por la derivada de lo que está dentro, es decir, de 2x. Y por tanto nos quedaría 2x partido por 2 raíz cuadrada de x cuadrado más 1. El 2 y el 2 se van. Esto es x partido la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Otra forma de hacerlo es previamente poner que la función es x cuadrado más 1 elevado a un medio y de nuevo aplicar pues que la derivada es un medio por la función elevado a menos un medio por la derivada de la función 2x. Entonces
tendríamos 2x partido, esto que es una potencia negativa pasa abajo con exponente positivo, el 2 se pone aquí, el 2 y el 2 se van, me quedaría x partido x cuadrado más 1 elevado a un medio, que ya sabemos que es la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Es decir, que lógicamente por cualquiera de los dos caminos llegamos a la misma derivada. ¿Cuánto vale la derivada de e elevado a x? Nosotros debemos de saber que cuando tenemos una función exponencial, su derivada es la misma función por la derivada del exponente. Por tanto, aplicando esta fórmula, nosotros debemos de saber que la derivada de f sería la misma función e elevado a x por la derivada de e elevado a x. ¿Cuánto vale la derivada de e elevado a x? Pues podemos aplicar esta fórmula para el caso en la que la función f de x vale x. Es decir, ¿cuánto vale la derivada de e elevado a x? Pues vale e elevado a x por la derivada de x. Lo que pasa es que la derivada de x es 1, luego esto es lo mismo, como esto es 1, esto es lo mismo que e elevado a x. Luego esto es e elevado a x por e elevado a x. Esta es la derivada de e elevado a x. ¿Cuánto vale la derivada del seno de e elevado a x? Nosotros debemos de saber que las derivadas de las funciones trigonométricas son las siguientes. Supongamos que tenemos por un lado que hallar la derivada del seno de f de x. Pues su derivada, la derivada del seno, h' de x, es el coseno de f de x por la derivada de la función f, aplicando la regla de la cadena. Y si la función en vez de ser un seno es un coseno, pues la derivada de una función que es el coseno de una función es, la derivada del coseno es el menos seno de f de x por la derivada de la función, aplicando de nuevo la regla de la cadena. Por tanto, ¿cuánto es la derivada del seno de e elevado a x? Pues la derivada es, la derivada del seno, el coseno. ¿De qué? Pues de la función. Y ahora hay que multiplicar por la regla, aplicando la regla de la cadena, por la derivada de e elevado a x, que es ella misma, e elevado a x. Luego esto es e elevado a x por el coseno de e elevado a x. En este problema nos piden que hallemos en qué punto de esta función la tangente es paralela a esta recta. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una función y su gráfica correspondiente, la recta tangente es la que toca a la función en un solo punto. Esta sería la recta tangente, si esta es la función f de x y este es el punto x sub 0, pues esta recta sería la recta tangente a la función en este punto x sub 0. Pues se cumple la siguiente propiedad, y es que la pendiente de esta recta, la pendiente de la recta tangente a la función f de x en el punto x sub 0, es igual a la derivada de la función en ese punto. Es decir, que si nosotros tenemos esta función e elevado a x y hallamos la derivada en cada punto nos da la pendiente de la recta tangente. Y nos dicen que esa recta tangente tiene que ser paralela a esta otra. Es decir, que sus pendientes deben de ser iguales. La pendiente de esta recta es 1. ¿Por qué es 1? Porque despejada la y, el coeficiente de la x es la pendiente de la recta. Por lo tanto, nosotros lo que nos están pidiendo es en qué punto la derivada de esta función vale 1. Es decir, cuando nosotros calculemos f' de x, tenemos que ver cuándo se cumple que f' de x valga 1. Es decir, qué punto x sub 0 cumple que su derivada valga 1. En ese punto, la recta tangente a la función tendrá dependiente 1 y por tanto será paralela a la recta que me dan. Si nosotros hallamos la derivada de la función exponencial, vemos que la derivada de la función exponencial es ella misma. Por tanto, lo que nos están preguntando es en qué punto x se cumple que e elevado a x valga 1. Esto se puede resolver pues sabiendo que toda potencia de exponente 0 vale 1, o bien aplicando logaritmos neperianos. Si nosotros aplicamos logaritmos neperianos de e elevado a x a las dos partes de la ecuación, nos queda que x por el logaritmo neperiano de e es igual al logaritmo neperiano de 1, el logaritmo neperiano de e vale 1 y el logaritmo neperiano de 1 vale 0. Nos queda que x igual a 0 es la solución, porque también hemos dicho, toda potencia de exponente 0 nos da de valor 1. Por tanto, en el punto x igual a 0, la tangente a la función e elevado a x tendrá como pendiente 1 y por tanto será paralela a la recta que me dan. Ahora nos piden que hallemos la derivada de esta función.
Esta función es un producto y por tanto bastaría con hacer la derivada del producto. Recordemos que cuando nosotros tenemos una función que es un producto, h de x es f de x por g de x, la derivada de la función producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Por tanto, la derivada de esta función sería la derivada de x cuadrado más 1, que la voy a indicar así, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado más 1? Pues la derivada de x cuadrado más 1 vale la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 1, que es 0. Luego, f' de x vale 2x, que multiplica a x cuadrado menos 1, más la derivada de x cuadrado menos 1. Pues la derivada de x cuadrado menos 1 es lo misma que la anterior, porque es 2x, menos la derivada de 1, que es 0, no se pone. Podemos sacar factor común 2x, esto es 2x, que multiplica a x cuadrado menos 1, más x cuadrado más 1. Esto es lo mismo que 2x por x cuadrado, puesto que menos 1 y más 1 se va, 2x por 2x cuadrado, o lo que es lo mismo, 4x cubo. Este problema no está bien indicado en el libro. No sabemos si nos están preguntando por la función arcotangente al cuadrado de x, o bien por la función arcotangente de x cuadrado. Así que vamos a resolverlo en los dos casos. Lo que nos piden es cuánto vale la pendiente de la tangente a la gráfica de esta función en el punto de abscisa x igual a 1. Dicho de otra forma, lo que nos están preguntando, como ya sabemos, es que la pendiente de la tangente a la gráfica de esta función es la derivada en el punto. Por tanto, como nos están pidiendo cuál es la pendiente en el punto de x igual a 1, realmente lo que nos están pidiendo es cuánto vale f' de 1. Vamos a hacerlo primero en el caso de suponer que es la arcotangente al cuadrado de x. Es decir, que el cuadrado afecta al arcotangente, no a x. Vamos a ver ese caso. Su derivada es, como es la derivada de la función potencia elevado a 2, esto sería 2 por arcotangente de x elevado a 1, que no se pone, por la derivada del arcotangente. ¿Cuánto es la derivada del arcotangente? Bueno, pues hay que saber que la arcotangente de x tiene como derivada 1 partido 1 más x cuadrado. Por tanto, esto es lo mismo que 2 veces la arcotangente de x partido 1 más x cuadrado. Esta sería la derivada de la función arcotangente cuadrado de x. ¿Y cuánto vale en el punto 1? Pues habría que sustituir. Esto es 2 veces la arcotangente de 1 partido 1 más 1 al cuadrado, 1. Es decir, esto es 2 veces la arcotangente de 1 partido por 2. 2 y 2 se van. Esto es la arcotangente de 1. ¿Cuál es el arco cuya tangente vale 1? Pues es 45 grados o pi cuartos. Luego, esta es el valor de la derivada en el punto 1. En el libro nos indican que si el valor es mayor que 1 o menor que 1, y pi cuartos es menor que 1. Luego, la solución sería pi cuarto, valor menor que 1. Supongamos ahora que en vez de ser la arcotangente al cuadrado de x, fuera la arcotangente de x al cuadrado. ¿Cómo sería la derivada? Pues vamos a hacer ese segundo caso. Supongamos ahora, por tanto, que la función es la arcotangente de x al cuadrado. ¿Cuánto vale su derivada? Pues bien, como la derivada es de una función arcotangente, esto es 1 partido 1 más la función al cuadrado por la derivada de la función, es decir, 2x. Hay que recordar que la derivada de la arcotangente de una función sería igual a 1 partido 1 más la función al cuadrado por la derivada de la función. Así que aquí tendríamos 1 partido 1 más x al cuadrado, todo al cuadrado, puesto que la f haría el papel aquí de x al cuadrado, por la derivada de la función x cuadrado, que es 2x. Si hacemos operaciones, esto es 2x partido 1 más x a la cuarta. ¿Cuánto vale la función en 1? Pues la función en 1 vale 2 partido 1 más 1, es decir, 1. Por lo tanto, en este caso la derivada valdría 1 y la pendiente de la recta tangente a arcotangente de x cuadrado en el punto 1, pues tendría de pendiente 1 también. En este problema nos piden cuál es la función inversa de la arcotangente del seno de x. Y nos dan 3 posibles soluciones. El seno de la tangente de x, la tangente del seno de x o el arcoseno de la tangente de x.
Es decir, si esta es la función f de x, nos están preguntando cuál de estas funciones es f menos 1 de x. Nosotros sabemos, o debemos de saber, que la composición de f con f menos 1 de x debe dar la función x, para que sea la función identidad. Y entonces f y f menos 1 son una a la inversa de la otra. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es comprobar con cuál de estas funciones se cumple esto de aquí. Probemos con la primera. Por ejemplo, f compuesto con f menos 1 de x. Esto acabamos de ver que es f, y si f menos 1 es, pues es f de el seno de la tangente de x. ¿Cuánto vale f aplicado al seno de la tangente de x? Pues aquí lo tenemos. Sería la arcotangente del seno de la tangente de x. ¿Es esto la función identidad? Pues no. No es igual a x. Por lo tanto, esta función no es la solución a nuestro problema. Probemos con la segunda. ¿Cuánto vale f compuesto con f menos 1 de x? Esto es f aplicado a la tangente del seno de x. ¿Cuánto vale f aplicado a la tangente del seno de x? Pues vale la arcotangente del seno de la tangente del seno de x. ¿Y eso está igual a x? Pues tampoco, no es. Porque el seno de la tangente del seno, pues no sabemos lo que será, pero no sale x. Probemos con la tercera opción. F compuesto con f menos 1 de x es f aplicado al arcoseno de la tangente de x. ¿Cuánto vale f aplicado al arcoseno de la tangente de x? Pues es la arcotangente del seno del arcoseno de la tangente de x. Y ahora, pues ahora tenemos el seno del arcoseno. El seno del arcoseno se eliminan porque el seno y el arcoseno son inversos unas de otras. Luego esto es lo mismo que la arcotangente de la tangente de x, porque el seno del arcoseno de la tangente de x es lo mismo que la tangente de x. ¿Y cuánto vale el arcotangente aplicado sobre la tangente? Pues de nuevo una es inversa de la otra, luego esto da x. Luego efectivamente la tercera solución es la función inversa de la que me dan, porque si yo hallo el seno del arcoseno me da el mismo valor, y si hallo el arcotangente de la tangente me da el mismo valor. Luego, por lo tanto, la solución es la C.